¿Qué hay, amigos del canal? Bienvenidos a un vídeo nuevo de PC Big Boss Retro. ¿Nunca os habéis preguntado por qué pasamos de esto, pasando por esto y acabando en esto? Pues sí, hoy vamos a ver el nacimiento, evolución y muerte del formato físico en PC, concretamente de las Big Box. Quedaos aquí, metemos intro y comenzamos. Hoy en día sabemos de sobra que los juegos de PC son digitales y que el formato físico para este sistema desapareció hace ya muchos años. Y sí, soy consciente de que aún comercializan alguna caja de plástico con código de descarga dentro. El último que vi en una tienda fue el Age of Empires 4, pero lo dicho, no deja de ser un cacho de plástico con código, alejado de aquellas míticas cajas grandes o Big Box que algunos de nosotros nos maravillaban cuando acudíamos al Centro Mail o al Corte Inglés a mirar más que a comprar, ¿por qué no decirlo? En consolas, al ser sistemas cerrados, sabemos que el formato físico es fácil de rastrear su origen, evolución y muerte. Al nacer una generación se comercializaban los juegos con un diseño concreto y se mantenían hasta la desaparición de esa generación con pequeñas variaciones. Solo había diferencias notorias cuando esta comercialización era en otras regiones, donde el diseño de la caja, el cartón o incluso el cartucho cambiaba. Pero, ¿cómo nació el formato caja grande en PC? ¿Por qué este diseño tan, permitidme la palabra, premium para los videojuegos de ordenador? Para contestar a estas cuestiones nos tenemos que remontar a los albores del videojuego, casi a la infancia más temprana de la informática. A finales de los 70, los primeros juegos de ordenador para sistemas como Apple II, TRS-80 o Commodore PET se distribuyeron en disquetes de 5,5, de estos semirrígidos, y no se vendían en tiendas como ocurrió posteriormente. De hecho, no se vendían, se solían regalar en bolsitas de plástico con el mencionado disquete dentro, acompañado de un papel embellecedor que contenía unas muy escuetas instrucciones de funcionamiento e información del juego. Lógicamente, la idea era regalar estas copias a aquellos primeros entusiastas de la informática. Y sí, amigos del canal, no circulaban muchas copias en el mercado. Básicamente, en aquella época, la naciente industria del videojuego se centraba más en los recreativos y los también nacientes sistemas de entretenimiento caseros, las consolas, vamos. El ejemplo más famoso de este tipo de distribución de los primeros juegos para ordenador fue la Calavette de Richard Garriott. El juego fue diseñado por el adolescente Richard Garriott, usando el lenguaje de programación BASIC. Se considera el primer juego de rol de la historia y se distribuyó en tiendas locales de Texas. Bueno, es que la historia de Calavette es apasionante, no solo por ser uno de los primeros videojuegos de PC, también por el escándalo que se montó en el mundo coleccionista por su falsificación. Os explico, el embellecedor que traía comercialmente este juego, de las poquitas copias que se distribuyeron, en total 20, se encargó del estilo artístico Enrico Ricciardi, ¿vale? Un fotógrafo italiano. El caso que este tío era un jeta, hizo más embellecedores y más copias, muchos años, décadas más tarde, y se lo vendió a una de las organizaciones de coleccionistas de PC más importantes, como es, lo tengo aquí apuntado, Big Box PC Game Collection, ¿vale? Es un grupo de coleccionistas de los más tochos del mundo. Pues se la colaron, claro, eran discos de 5 1/4 que realmente se sabía que estaban ya deteriorados y no se probaban, por tanto colaban. Además, el que distribuía estas copias artificiales era el auténtico diseñador artístico de esa portada, de esa Calavette. Y esta es una historia fascinante, uno de los mayores escándalos en el mundo del coleccionismo de videojuegos retro, y pasó hace poquito tiempo. De hecho, salió en bastantes noticias a través de Twitter y páginas especializadas. A medida que los juegos de computadoras se iban haciendo más populares y las tiradas se hacen mayores, el envoltorio también se iba volviendo más sofisticado. Juegos de esta época como el Odyssey, The Complete Adventure o el Prisoner, ambos de 1980, fueron llegando a muchos protofrikis de la época, donde disfrutaban de estos sencillos juegos, aventuras conversacionales, y que por desgracia muchos desconocemos este pasado de las tan famosas aventuras gráficas. Encontrar ejemplares de estos dos mencionados sí que merece
merece un gradeo e incluso un museo que los albergue, no como ahora que se gradea hasta un Call of Duty. Retomando el hilo principal del vídeo, nadie sabe en qué momento exacto se empezó a utilizar cajitas de cartón para los juegos de ordenador. Existen bastantes teorías, pero lo más seguro, y según lo que he podido leer, fue este Wheeler Dealers y se comercializó en caja de cartón por una cuestión muy pragmática: contener un controlador especial que permitía jugar hasta 4 jugadores al mismo tiempo en aquel primitivo Apple II. Lo curioso también de este juego es que vendió la friolera de 50 copias y consistía en ir de subastas, por lo que normal que no triunfase mucho. Aún así, y como imaginaréis los coleccionistas que me estáis viendo, este ítem se ha convertido en un auténtico artículo preciado y precioso. Muy poquito tiempo después saldría a la venta un juego que se llamaba Computer Bismarck y es considerado el primer videojuego que salía en formato caja grande o Big Box. ¿Por qué salió en este formato? Porque era un juego de guerra muy similar a los juegos de mesa que eran muy populares ya en aquellos últimos años de los años 70 y en aquellos primeros años de los 80. Por tanto, la asociación y la intencionalidad comercial era clara. Si aquellos primeros videojuegos de ordenador se distribuían parecido o con el mismo embalaje que los juegos de mesa, pues se vendería mucho más fácil. Luego, otra anécdota hilada con esta primera es que a estos primeros videojuegos se les llamaba juegos de estantería o juegos de librería. ¿Por qué? Porque se colocaban en las estanterías como se hacían los juegos de mesa, en posición vertical. Este es uno de los motivos comerciales por los que los primeros videojuegos o los videojuegos de PC empezaron a comercializarse en versiones de caja de cartón grande. Como veis, estos juegos de librería se popularizaron en el mundo del videojuego pecero de aquella época. Avalon Hill fue la distribuidora que popularizó el formato con títulos de guerra casi siempre, como este Panzer Leader. Eso sí, cada compañía utilizaba distintos formatos de caja de cartón. Por no entrar en todos, especialmente bonito es el de Electronic Arts, muy parecido a cómo venían los LPs de música, y que seguro que a muchos os suenan porque esta estructura es la primera que vimos en España, ya sea para ordenadores o microordenadores. El siguiente paso evolutivo de estas Big Box, entre comillas, ya que no eran tan grandes estas cajas, vino de la mano de la gran Infocom, editora que dio un salto artístico en sus distribuciones comerciales, con portadas como las que estáis viendo en pantalla: Planetfall, Zork 1 o A Mind Forever Voyaging. De nuevo, aventuras conversacionales con escasos gráficos, pero portadas que te vendían el juego. He aquí el inicio de la época dorada de las portadas que luego copiaron sistemas japoneses como NES o Master System para venderte el juego, y que a muchos de enanos nos volaba la puta cabeza. También Infocom fue la primera en introducir complementos tales como manuales a color y distintos extras que pocos años después veríamos en todos los juegos de PC de forma habitual. Con Infocom podemos dar por inaugurada la época de las Big Box o cajas grandes de PC. Según los juegos iban volviéndose más complejos, los manuales eran más gruesos y pormenorizados en detalles. Si unimos a esto los sistemas antipiratería que ocupaban su espacio, entendemos los motivos por los que las cajas grandes de cartón se adaptaban también al formato PC. Si bien esta era la tendencia general a nivel mundial, había sutiles diferencias entre regiones, entre Europa y Estados Unidos, principalmente de tamaño. Mientras en Europa se priorizaba, aun creciendo en tamaño estas cajas, se priorizaba tamaños más pequeños, no hay más que irse a los microordenadores, donde lo que más se vendía eran las cintas de cassette, y no tanto las cajas de cartón donde venían los cartuchos. Eran más baratos y ocupaban menos espacio, una razón lógica. En Estados Unidos, por razones de competencia, había más competencia entre compañías y aparte también la mentalidad, priorizaban cuanto más grande mejor. Así son los americanos, ya sabéis. Y nada, y esto en la época clásica, ya en mediados de los 90, finales de los 90, se ve claramente en las cajas, mientras que la versión europea era de este tamaño, la versión americana era de este tamaño. Entonces se nota bastante cómo priorizaban los tamaños, ¿no? En cambio en Estados Unidos, pues algo más grande daba pues como más estatus, ¿no? Es una tontería visto desde el punto de vista de hoy, que todo va encaminado a ser digital, pero os lo quería comentar.
Son los 90 la época dorada sin duda de las Big Box, más concretamente entre el 92 y el 99 en mi opinión, especialmente dorada en Estados Unidos, no tanto en Europa, donde las consolas tenían más porción del pastel en el mercado de los videojuegos. Aquí es donde mis recuerdos personales aparecen, y recuerdo aquellas visitas al Centro Mail o al Continente y mirar algo para mi Super Nintendo o mi Nintendo 64 posteriormente, y encontrarme con el stand de los juegos para PC. Desde esa perspectiva de un niño y preadolescente siempre me pareció como la zona premium de la tienda. Recuerdo ver portadas de Warcraft, Command & Conquer, Doom Ultimate, Quake, Half-Life, incluso algún juego que había visto también para Play como el Resident Evil. A ver, que muchos de estos juegos yo ya los había probado. Todos estos juegos que veía en los estantes me sonaban. ¿Por qué? Porque tenía un profesor de extraescolares de informática en el colegio, allá cuando tenía 10, 11 años, que nos traía disquetes para el Caribe para que jugásemos pues, a títulos como Doom, como Jack Rabbit, bueno, una serie de títulos muy de la época. Entonces yo cuando luego iba con mis padres o con mi familia e iba a ver el Centro Mail o iba al Continente y siempre daba la chapa para que me llevasen a la sección de videojuegos buscando para mi consola en ese momento, la Super o la Nintendo 64 después, pues claro, yo veía lo de PC y digo, joder, qué premium, qué locura, claro, veías esas cajas tan grandes comparados con las de Super o con las de Nintendo 64 y flipabas, ¿no? Además eran juegos, el Doom, pero si esto lo he jugado yo en extraescolares con este hombre y con mis compañeros ahí haciendo el gamba. Bueno, estas son las cosas que tiene la nostalgia. Aquí es donde entra un poco en juego la nostalgia y el recuerdo que me generan esas visitas a las tiendas especializadas y aquellas extraescolares cuando era un mico y no tenía ni pelos en los sobacos. Ya por fin, en 1998, y sin darle demasiada paliza a mis padres, llegó el primer PC a mi casa, con mis 12 añitos, pero era únicamente para hacer los deberes de primero de la ESO, no os creáis que lo utilizaba para jugar, nunca jamás. Bueno, aún así tampoco cayeron muchas cajas grandes, ya sabéis que en aquella época lo que utilizábamos y donde probábamos muchos juegos eran o bien demos o bien juegos de dudosa originalidad. De aquella época conservé dos Big Box originales, la expansión del gran Age of Empires 2 de Conquerus y la tercera expansión de Half-Life, el Blue Shift. Tuve dos o tres más originales que conservo, ojo, pero solo el cajetín del CD, desgraciadamente. Ya sabéis que lo que mandaban en aquellos años era la tarrina y no de natillas precisamente. El caso que a partir del 2000-2001 la cosa empezó a ponerse fea para las cajitas grandes de PC. De repente empezaron a salir en cajas pequeñas de plástico en formato DVD. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué ese cambio? Bueno, lo siento consoleros, pero la culpa es solo vuestra. La clave fue la aparición de la generación de Play 2, GameCube, la primera Xbox y Dreamcast. El mercado estaba cambiando, acababa la época dorada del PC y empezaba la dictadura de la segunda de Sony. Solo en el mercado americano el crecimiento en venta de software para consolas aumentó el 18%, en comparación del 6% para PC y Mac. 4 consolas en el mercado era mucho espacio en los comercios, y empezó a ser visto con malos ojos aquellas cajas tan grandes de PC que se comían demasiados estantes que podían ser dedicados a PlayStation, GameCube u otros sistemas. Además, desde el punto de vista pragmático, los juegos se publicaron a partir del 2000 ya no necesitaban tanto manual extensísimo o sistemas muy bonitos aunque ortopédicos antipirateo. Por supuesto, hacer los juegos de PC en formato caja de plástico pequeña ahorraba costes de transporte a las editoras y competían en el formato que utilizaba Play 2. De nuevo, diferencias entre regiones. Mientras este proceso en Europa fue más temprano, 2000 y 2001 aproximadamente, en América se atrasó 2-3 años más. Ya sabéis, la mentalidad americana. Cuanto más grande, más valor. Gracias a este hecho, los coleccionistas de hoy podemos encontrar un Max Payne, un Return to Castle of Wolfenstein, incluso un Half-Life en su versión caja grande, lógicamente americana. Y para suerte de los coleccionistas y porque me gusta siempre poner ejemplos de lo que hablo, os voy a enseñar este Return to Castle of Wolfenstein. Un juego que ya en Europa, en España, este es español, salió en cajita de DVD pequeña de plástico, como Play 2, como otros muchos juegos de consola, era el formato que se estaba imponiendo. Sin embargo, en Estados Unidos, como estuvieron 2 o 3 años más vigente este formato de caja grande, tuvieron la suerte de vivir algunos juegos en esta distribución caja grande, que ya de por sí es muy bonita, el hecho de que sea más grande, de cartón y todo lo que hemos hablado, pero aparte tenía esto, la llamada o la que yo llamo portada concha.
y un estilo artístico pues precioso que le daba una entidad al formato físico mucho mayor que la que ya tuvimos en Europa a partir del 2001-2002. Y estas son las cosas que tuvieron la suerte los americanos de vivir, porque duró ahí ese formato 2-3 añitos más. Pero Dani, yo recuerdo unas cajas de PC que eran de cartón pequeñas, sin ser de plástico. Recuerdo haber visto así el Medieval 2 y algún otro juego más. Bueno, esto tiene una explicación proveniente de Yanquilandia, y es que la Asociación de Comerciantes de Entretenimiento Interactivo de Estados Unidos, la IEMA en sus siglas en inglés, fue la responsable de la forma en que se empaquetan la mayoría de los juegos de PC a partir del año 2000. Muchos minoristas estaban preocupados con la baja rentabilidad de los juegos de PC en comparación con los juegos de consolas, más rentables como productos. Esencialmente se acordó una caja de cartón o plástico del tamaño de un DVD de doble grosor, que aumentó la rentabilidad en más del 33% y apaciguó a los comerciantes y desarrolladores por igual. A los coleccionistas no tanto. Aún así, y como he dicho, siguieron saliendo Big Box en América hasta 2004 aproximadamente. Pero ay amigo, dentro de poco iba a llegar una empresa que lo cambiaría todo en los juegos de PC. Absolutamente todo, para bien y para mal. Allá por 2003 nacía Steam, al principio como una utilidad para agregar parches y servidores a juegos ya existentes como Counter-Strike, Day of Defeat, HL Deathmatch, etc. Pero esto pronto cambiaría y siento decirlo, provocado por uno de los juegos de mi vida, Half-Life 2 de 2004, la esperada segunda entrega de Valve que precisaba de registrarse en Steam para poder ejecutarlo. Half-Life 2 fue desarrollado exclusivamente para Steam, ya que eran la misma empresa, Valve Corporation. Esto, unido a lo que considero la principal causa de la digitalización del PC, es decir, la profunda vinculación de los PC al uso de Internet. Un Internet que ya en 2003-2004 utilizaba unas velocidades aceptables y que provocó ya no solo la desaparición de las cajas grandes de PC, sino que también la muerte de nuestro amado formato físico en este sistema. Tenemos que tener en cuenta que hoy día tenemos acceso a la red casi desde cualquier dispositivo, hasta mi puta tostadora tiene Internet. En los primeros años de este siglo era el PC casi en exclusividad donde tú podías navegar. En definitiva, como cuchillo en mantequilla, este uso de la red de redes y Steam como catalizador del proceso produjo la desaparición casi en su totalidad de lo físico. Honestamente, creo que las consolas ahora están viviendo ese proceso, aunque de forma más lenta, desde luego. Pronto los más consoleros vivirán, por desgracia, la misma sensación que tuvimos los usuarios de PC. Lo cuento como un drama, pero en el momento no lo vivíamos así, y la digitalización del juego de PC trajo muchas cosas positivas. Para empezar, en 2003 o 2004 no éramos coleccionistas, por lo que a mí personalmente me daba exactamente igual este nuevo formato digital. Fue años después y el efecto de la nostalgia lo que hizo que echase muchísimo de menos aquellas ediciones en caja grande, que parecían ediciones coleccionistas, y empezase a acumular cartón, babear con los manuales y recuperar cachos de la historia de nuestro hobby. Pero siendo sinceros, la digitalización trajo precios mucho más económicos que en consolas, la participación de la comunidad en la creación de mods y un largo etcétera. Por cierto, respecto a los precios, ya podrían tener menos cara las compañías de consolas que te venden un juego digital a precio de físico, cuando en PC el ahorro es considerable. Pero ese es tema para otro vídeo. Vayamos con las conclusiones, amigos. Bueno amigos, y llegamos al final del vídeo. Como conclusión, ¿qué puedo decir? Pues que el formato físico es algo que está condenado a desaparecer. Ahora lo estamos viviendo cada día más en los sistemas consoleros. En el PC ya pasó a partir de 2004. Y me he centrado, pues, cómo nació este origen de las cajas grandes de PC, cómo se desarrolló y cómo acabó muriendo. Una explicación, un poco de historia. Esto que os he contado durante este vídeo
me he documentado a través, en gran parte, de canales americanos, de canales estadounidenses, que allí el coleccionismo de PC es más potente que en Europa, y han hecho reportajes, incluso documentales, mucho más profundos que el mío. Yo he ido un poco a piñón fijo, resumiendo mucho, para hacer un vídeo que no se fuese a mucho tiempo, y creo que el objetivo está hecho, tener un vídeo en castellano sobre el nacimiento u origen, evolución y muerte del formato físico en PC. Esa es la idea, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, de verdad, dadle a like, suscribirse si no lo habéis hecho, y nos vemos en el próximo vídeo, amigos.